Ok, continuando con esta parte, vamos a hallar las corrientes en cada una de las resistencias a través del método de mallas. La idea era hacerlo por el método de supermallas, pero yo considero que es más complejo, así que eso también se puede resolver por el método de mallas. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que por esta primera malla circula una corriente I1, por esta una corriente I2 que está ahí dando vueltas, y por esta una corriente I3 que pasa de aquí para acá. Entonces, aquí estas coinciden con el sentido de la flecha, esta también. Entonces, vamos a decir que I1 vale 6 amperios e I2 vale 8 amperios, este valor de acá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en la segunda malla. Fíjense bien, la corriente 2 atraviesa esta resistencia, esta y esta. Entonces, si la sumamos, serían 2 más 6 más 8, y eso nos da un total de 16. Y si multiplicamos esa resistencia total por la corriente, vamos a tener un voltaje. Esto como tal representa un voltaje 1. Por eso es que se conoce como ley de voltajes. Ahora, la corriente 1 está recorriendo por el lado negativo para la malla 2 esta resistencia de 2 ohms. Entonces, 2 y 1 representaría un voltaje 2 para esa malla. Y un voltaje 3 estaría siendo representada por la corriente 3 que entra por el lado negativo de esta resistencia de 8 ohms. Eso sería un voltaje 3. Entonces, fíjense bien, esta es la parte que nosotros tenemos para la parte de las resistencias. Como tal, son voltajes, o sea, resistencias multiplicadas por intensidades, y eso da voltaje. Entonces, aquí nosotros tenemos que encontrar el valor de las corrientes que circulan por cada una de las resistencias. Entonces, fíjense bien, por la corriente, para la resistencia R igual a 6 ohms, vamos a tener que la corriente que circula ahí va a ser solamente I2, es la única que pasa por aquí. Entonces, la corriente ahí va a ser I2. Esta va a ser la corriente que circula por esta resistencia. Para la resistencia que vale 2 ohms, vamos a tener algo un poco distinto. Para esta, vamos a tener que la está recorriendo. Por un lado, vamos a poner aquí I, va a ser igual. Por el lado positivo, está entrando aquí la corriente de I1, entonces I1 la vamos a poner positiva, pero también la está recorriendo por el lado negativo la corriente I1, perdón, I2 e I1, pero por el lado negativo, entonces vamos a poner menos I1. Ahora, esta es la corriente que va a estar circulando por esa resistencia de 2 ohms, y para la resistencia que vale 8 ohms, la va a estar recorriendo precisamente, la corriente en esa resistencia va a ser igual a, por el lado positivo la recorre I2, por el lado negativo la va a estar recorriendo precisamente I3, que es la que entra por acá, menos I3. Ok, entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es I2 para poder encontrar las demás corrientes. Esta ya está, ahora vamos a ponerle I igual a I2. Esa es la corriente que va a recorrer la resistencia de 6 ohms. Entonces, finalmente, con esto nosotros ya podemos saber que lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación que tenemos abajo, esta de acá. Entonces hacemos las sustituciones, 16 y 2, y esto le tenemos que restar menos 2 por el valor de I1. I1 vale 6, menos 8 por el valor de I3, que vale 8. Esto es igual a 0, y aquí vamos a tener 16 veces I2 menos 6 por 2 son 12, y 8 por 8 son 64, y esto va a ser igual a 0. Entonces, continuando aquí, 16 y 2, 16 y 2 debe ser igual a menos 12 menos 64 nos da menos 76, cuando lo pasamos para el otro lado nos da 76 positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es dividir, y 2 debe ser igual a 76 entre 12. Y esto nos da un valor de 76 entre 12, 6.3333. 6.333 amperes. Entonces, calculando, aquí la resistencia, la corriente que va a pasar por esta resistencia es I, que vale 6.333 amperes.
La corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms va a ser igual a la corriente 2, que son 6, menos los 6.333. Entonces vamos a tener 6.333 menos 6, eso nos da 0.333. Y la corriente que vamos a tener acá va a ser igual a la corriente 2, que nos da precisamente un valor de 6.333 menos 8. Ahorita vamos a hacer el cálculo. Eso nos da precisamente el siguiente valor. Déjenme anotarlo. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí son 76 entre 16. Qué tonto. Entonces ahí debe cambiar el valor. 76 entre 16 nos da 4.75. Entonces este resultado está incorrecto. Déjenme corregir. Aquí tiene que ser 4.75, porque debe ser 76 entre 16. 4.75 amperes, y acá también vamos a corregir. Entonces sería I2 vale el mismo resultado de aquí, 4.75. Esta es la que va acá. Luego acá nosotros tendríamos la corriente 2, 4.75, menos el valor de la corriente 1, que son 6 amperes. Y esto nos da un valor de menos 1.25 menos 1.25. Y finalmente aquí va a ser 4.75 menos el valor de I3. E I3 quedamos que eran 8 amperes. Ok, entonces esto nos da 4.75 menos 8 menos 3.25 amperes y amperes. Entonces, esa sería la corriente que estaría circulando por cada una de las resistencias. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por ahora y precisamente ese es el resultado. El signo, lo que nos está indicando, es precisamente que la corriente que va a estar pasando, o la corriente propuesta, en realidad no tiene ese sentido, sino más bien que va a estar atravesando en un sentido opuesto. O sea, la corriente que pasa por esta no va hacia abajo. Perdón, no va de aquí para acá, va de acá para acá. Eso va a ser el sentido correcto. La corriente irá hacia acá. Y en esta, la corriente no va a ir en el sentido propuesto, no va a ir para acá, sino que va a ir para arriba. ¿Ok? Eso es lo que nos está indicando este signo de aquí. Que la corriente en la resistencia 2, nosotros dijimos que iba a pasar de aquí hacia arriba, pero no va a pasar de arriba hacia abajo. Lo mismo acá. Aquí no va a pasar de esta manera hacia abajo, va a pasar hacia arriba. Y eso nos lo dice el signo. Como tal, los valores son correctos. Por lo tanto, con esto hemos concluido con esta parte. Nos vemos en la próxima.